principio, pues señalar que aunque usted no lo crea, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, Alito, para llamarle tiernamente a este personaje político, senador en nuestro país, ex gobernador y todas las demonios que usted se puede imaginar. Bueno, este hombre, pues alentando la intervención del gobierno de los Estados Unidos en nuestro país, al igual que el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Así que otra vez el PRIAN haciendo alianza en ese sentido. Se atreve a llamar al gobierno mexicano gobierno comunista. Ya quisiera yo que fuera un gobierno comunista, pero está lejísimos de eso, a años luz, el de la administración del presidente López Obrador y el de la administración actual, pues más distante todavía aún de eso. Pero bueno, más allá de que no se entienda, no entienda ni siquiera de qué está hablando, hace señalamientos ahí, lanzamientos que tienen que ver también con el Tratado de Libre Comercio. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también habló al respecto sobre el Tratado de Libre Comercio y la participación o la petición de algunos integrantes del Parlamento canadiense de excluir a México del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, vamos a escuchar este discurso tan particular de Alejandro Moreno. Y mire, tenemos que escucharlo porque finalmente están dentro del Congreso, están dentro de la Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, el PRI que no termina de morir. Pues bueno, ahí está el PRI haciendo señalamientos que nos parecen graves, particularmente porque ahí viene Donald Trump. Y Donald Trump pues va a buscar cualquier cosa para intervenir de todas las maneras posibles en nuestro país. Así que vamos a escuchar lo que dice pues este personaje político Alejandro Moreno, Alito, ver para creer. Con firmeza y determinación, con un gran compromiso con la Constitución y la República, las y los senadores, las y los diputados priistas en el Congreso de la Unión, defenderemos irrestrictamente nuestra soberanía y la nación como mandato del pueblo de México. Es imprescindible hacer saber al nuevo gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Canadá lo siguiente: debemos impedir la instauración de una dictadura comunista en México, en la frontera geopolítica con Estados Unidos, que es una potencia mundial comprometida con la democracia, la defensa de los derechos y las libertades en el mundo libre. Y ello nos debe llevar a trabajar unidos, a fortalecer la región comercial más grande y más potente del mundo. La renegociación del TEMEC es una prioridad estratégica para Norteamérica e igualmente lo es para el PRI, porque primero el TLC en 1994 y después el TEMEC en 2018, hay que decirlo, son logros de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional. Desde nuestra visión, la continuidad del TEMEC es una condición irrenunciable en la relación de México con los Estados Unidos y Canadá. Por ello, es fundamental hacer saber que ese gran acuerdo comercial hoy está en riesgo y está en peligro, porque en México impera la coexistencia de un terrorismo de Estado y de un terrorismo criminal. El gobierno de Morena ejerce el poder público violando sistemática y gravemente los derechos humanos de las y los mexicanos y de quienes se encuentren en el territorio nacional. Lo hacen por decisión de no generar condiciones de protección, respeto, seguridad para el ejercicio de nuestras libertades y porque como autoridad anula la vigencia plena de la democracia, del Estado de Derecho, de los tratados internacionales y de nuestra Constitución. Hoy no estamos en condiciones de normalidad democrática,
Porque para el gobierno de Morena, su única razón de Estado es consolidar una dictadura comunista, no la paz, no la justicia y menos la democracia en nuestro país. Lo que estamos viviendo en México es el inicio de una dictadura comunista y las pruebas son contundentes. Más del 40% del territorio nacional es un territorio sin ley. El gobierno transgrede los derechos humanos, usurpa los poderes de la Unión con una mayoría calificada e ilegal que no obtuvo en las urnas. Con su reforma al Poder Judicial, sometió y destruyó el sistema de impartición de justicia en nuestro país. El gobierno persigue a los opositores, los amenaza, les abre carpetas de investigación para extorsionarlos y someterlos al poder, al tiempo que defiende a los tiranos y a todas las dictaduras en el mundo. Sumando a esto, existe el terrorismo criminal. Tenemos masacres, autos bomba, enfrentamientos armados en las calles, drones lanzando bombas, asesinatos de niñas, de niños junto a sus familias, extorsiones, secuestros colectivos y la violencia sistematizada que realizan los delincuentes para infundir terror en la población mexicana. Desde hace 6 años que llegó Morena al poder, se cuentan con más de 200,000 mexicanas y mexicanos asesinados, más de 20,000 feminicidios, más de 120,000 desaparecidos, más de 30,000 niñas y niños reclutados en las filas del crimen organizado. Esas son las expresiones de una gran crisis de gobernabilidad sin precedente. Son la expresión de un estado de excepción. En México prevalece la barbarie. Los abrazos han sido para los criminales y los balazos y la narcoviolencia para las mexicanas y los mexicanos. Porque gobernadores, alcaldes, legisladores, funcionarios del gobierno de Morena están señalados por jueces, fiscales, autoridades y medios de comunicación por sus arreglos y componendas con los carteles del crimen organizado en nuestro país. De ese tamaño es el terrorismo de Estado corrupto, inaudito y rampante que hoy existe. Hoy se vislumbra en Norteamérica vientos de cambio muy drásticos, con un tiempo, modo y circunstancias distintos, porque hoy Estados Unidos se encamina a retomar su liderazgo en la sociedad internacional como la principal potencia en el mundo, que impulsa a los gobiernos democráticos y fortalece los mecanismos de intercambio comercial y de cooperación en seguridad entre las naciones. Y hay que decirlo, el México desarrollado, moderno, democrático, reconocido en el mundo entero como un líder en patrimonio cultural, en vanguardia para ver hacia adelante la democracia, fue construido por el PRI y destruido por los gobiernos de Morena. Escúchenlo bien, nuestra alianza es con Estados Unidos y Canadá. Es el pacto de integración regional más importante y exitoso de las últimas décadas. Es un proceso irreversible. Y en México, ese también es un gran logro del Partido Revolucionario Institucional. Por una democracia libre de dictaduras comunistas, las y los legisladores priistas convocaremos a nuestros pares en los Estados Unidos y Canadá para construir la red interparlamentaria de Norteamérica más fuerte a favor de las instituciones, de la democracia, de la justicia, de las libertades económicas y del TEMEC. Hoy, el TEMEC es un extraordinario acierto que impulsaron los gobiernos del PRI y hoy el terrorismo de Estado que ejerce el gobierno de Morena está poniendo en riesgo y en peligro su viabilidad porque constituye un atentado, una seria amenaza a la seguridad regional de Norteamérica y del mundo. En el PRI queremos agradecer las distintas muestras de solidaridad nacional e internacional hacia nuestra lucha por defender la democracia, la libertad y la justicia en México. Nunca dejaremos de luchar por estas causas y por los mexicanos. Vamos juntos, unidos, a defender a México. Si lo hacemos así, lo vamos a lograr. Bueno, es parte de los amagos que hace pues la oposición
precisamente en este caso en voz pues de estos personajes que queremos que ya desaparezcan, ya no solamente de México, de la faz de la tierra, gente que no le ha aportado más que desgracias, desfalcos, pobreza, discriminación, represión al pueblo de México, pues estos personajes como Alejandro Moreno siguen siendo un problema en el sentido también de que estén haciendo llamamientos para que el gobierno de los Estados Unidos intervenga en nuestro país. Tendría que haber también algún tipo de intervención en ese sentido, porque nos parece por demás irresponsable y más teniendo pues, a un loco que va a ocupar nuevamente la Casa Blanca en el mes de enero y que es el presidente Donald Trump con otro loco multimillonario que es Elon Musk. Así que bueno, el escenario evidentemente no pinta nada bien para el mundo, para los propios Estados Unidos y particularmente para México. Así que pues estaremos hablando sobre eso. En el marco de todas estas situaciones, pues finalmente se confirmó la extinción de los organismos centralizados. Finalmente, pues en la Cámara de Diputados se aprobó la extinción pues de estos organismos autónomos y bueno, vamos a ver cómo operan ahora el trabajo que se hacía en estos organismos, qué tan real, transparente se va a implementar o no, pero pues el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la COFESE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Coneval también desaparece. En fin, es una noticia fuerte también en muchos sentidos. Tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo y cada corriente coloca el tema según le conviene o no. La corriente de Morena, del PT y del Verde Ecologista celebran la desaparición de estos organismos. La oposición más de derechas, la que tanto daño le ha hecho al país, lo critica. Pero estamos los que estamos en medio, que no pertenecemos ni a este lado y tampoco pertenecemos al otro, y que mantenemos una independencia y que vemos cómo hay luces y sombras en este tipo de decisiones, así como lo fue también la ratificación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Bueno, vamos a pasar ahorita el video de Rogelio Ramírez de la O, que ayer compareció en la Cámara de Diputados, y vaya comparecencia de Rogelio Ramírez de la O, que también fue confrontado, y a propósito del anuncio que hizo pues, Enrique Alfaro, de que pues, si quieren salir del pacto federal, que dicen todos lo que genere Jalisco, pues que se queda aquí y nosotros lo administramos y nosotros manejamos nuestro dinero. Sí, cómo no, ese honrado político gobernador, tanto el que sale como el que entra, imagínese usted, bueno, pues más allá de un disparate o no, de ahí viene también la importancia de los congresos locales. Bueno, eh, Rogelio Ramírez de la O, frente a un llamamiento como el que hizo y una provocación como el que hizo Enrique Alfaro, que vuelve a insistir que él no está en un plan confrontador, pero le llama a todos los gobernadores y gobernadoras a que hagan lo mismo. Bueno, pues Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, pues le respondió de una manera polite, digamos diplomática. Vamos a escuchar. Jalisco. Las transferencias federales a Jalisco en el año 2025 son 139,000 millones de pesos. Hay un incremento con respecto a 133,000 millones en el año 2024. Además de eso, la entidad federativa tiene convenios de descentralización que se proyectan
con una suma global de recursos de gasto federalizado alrededor de 150,000 millones de pesos en 2025. Es cierto, es un estado grande, es un estado muy productivo. Sin embargo, es un estado que tiene una dependencia demasiado alta de las participaciones federales, de 86% del ingreso, que es muy alta para un estado como Jalisco, pero no voy a hacer aquí un juicio de cada entidad federativa porque son a final de cuentas soberanas. Lo que les puedo decir es que en la Secretaría de Hacienda tenemos mucho interés en apoyarlos para fortalecer su recaudación local. Y eso lo vamos a hacer con mucho gusto para que esta dependencia del ingreso federal reduzca de 86% a un porcentaje que sea más, que refleje mejor la capacidad económica del estado de Jalisco. Bueno, pues ya escuchó usted a Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, por respondiéndole a Enrique Alfaro y gobernador, diciendo, bueno, pues yo después de escuchar a la presidenta, pues me alegro y qué bueno, y ojalá tengamos entonces ya la posibilidad de dialogar. Inocente, pobre amigo, no sabe que eso no va a suceder, ya no habrá reuniones con él, solamente habrá con el gobernador entrante, aunque no lo ha dicho Claudia Sheinbaum, créame que así será. Bueno, entrando también en otras noticias, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues así como hoy vimos a la secretaria de Medio Ambiente de la Semarnat, Alicia Bárcenas, en la mañanera llegar con una andadera para ayudarse porque fue operada de una pierna, pues la jefa de gobierno también fue operada, así que salió a anunciar esto porque se suscitaron muchos comentarios de que por qué no estaban en el desfile y que si el día de ayer, que si había una ruptura con la presidenta Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera. Pues no es así. Y esto fue lo que dijo Clara Brugada. Amigas y amigos, les voy a hablar un poquito de mi salud y por qué no pude estar el día de hoy acompañando a nuestra presidenta en un aniversario más de la Revolución Mexicana. Ustedes han visto que he tenido que usar este bastón para mi movilidad, así que decidí hacerme un procedimiento que ya estaba programado para acelerar mi rehabilitación. Salí muy bien y con muchas fuerzas para seguir caminando con ustedes como siempre lo he hecho. Por eso hoy no pude acompañar a nuestra presidenta en un aniversario más de la Revolución Mexicana. Les mando un gran saludo y mi corazón. Bueno, pues ahí está el anuncio, la precisión y la aclaración de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Pasando a otras noticias también, vamos a pasarle una sucesión de videos de lo que sucedió el día de ayer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La violencia se incrementa y ya ha alcanzado también ya a tener eventos importantes en la capital chiapaneca, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El periodista Isaín Mandujano pues hizo las denuncias en sus redes sociales y publicó estos 4 videos que precisamente duran muy pocos segundos cada uno de ellos, pero que retratan de cuerpo entero qué es lo que está sucediendo en el estado de Chiapas.
que lo manden al grupo. Y si se puede mirar bien la persona también quién es, ¿verdad que no se puede ser algún familiar o algún conocido? No se sabe también, ya saben que aquí la vida es como la muerte, pues. Digo, perdón, la muerte nunca se sabe cómo cuándo llega, pues. Pero sí, que tiene un poquito más de precaución. ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Lo mataron ahí. Ah, aquí está con rojo, ¿no? Sí, sí, lo mataron ahí. Retírese, por favor, nada de estar tomando fotos. Este es nuestro carro. ¿Cómo salimos? Bueno, pues tremendas las imágenes que se publican pues en redes sociales y que el colega periodista Isaín Mandujano pues las ha estado haciendo las denuncias al respecto. Isaín señaló también el periodista Isaín Mandujano a la hora de ver pues estas imágenes, es una persecución a hombres armados a bordo de una RAM roja, deja un presunto delincuente abatido esta noche y en el fuego cruzado una joven de 16 años que iba a bordo de un transporte público también perdió la vida. Esto ocurrió en el Boulevard Belisario Domínguez, entre los bulevares Ciro Ferrara y 28 de agosto en el lado poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues ahí está usted viendo precisamente pues esto que señala Isaín Mandujano, una lamentable noticia. También señala que pues cómo se escuchó esta balacera y es realmente pues impresionante porque ya estamos hablando de la capital del estado de Chiapas y lo hemos señalado quién sabe cuántas veces y simple y llanamente pues no hay eco por parte de las autoridades. Así que bueno, pues lo seguiremos denunciando esta violencia pues que no cesa en el estado de Chiapas. Entrando también en otras noticias, sigue pues las denuncias por parte del gobierno de Rusia por los ataques, por los misiles lanzados, misiles estadounidenses de largo alcance, estamos hablando de 300 kilómetros de alcance contra Rusia enviados desde Ucrania. Así que por eso hemos insistido en esta guerra que se ha estado señalando una y otra vez, es en realidad una guerra de Estados Unidos y de la Unión Europea a través de Ucrania contra el gobierno de Rusia, contra el pueblo de Rusia, pues es un tema que sigue alarmando muchísimo. En ese marco, pues bueno, también ya las agencias internacionales y finalmente la Corte Penal Internacional hizo un anuncio, el anuncio pues esperado que teníamos millones de personas en todo el mundo. La Corte Penal Internacional ha ordenado ya la detención de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Tenemos ahí las imágenes, mi querido Leonardo, precisamente de los anuncios que se están haciendo
pues ya de la orden de detención de Benjamín Netanyahu de la Corte Penal Internacional. Así que es un anuncio importante, se fue hace pocas horas, se ordenó pues ese arresto y además de este anuncio, pues imagínese usted, Estados Unidos también hizo un llamado a la Corte Penal Internacional y particularmente a este pues valiente abogado de la Corte Penal Internacional, donde el próximo líder del Senado de los Estados Unidos amenaza al fiscal de la Corte Penal Internacional si actúa contra Israel. Pues esa denuncia que hizo este fiscal después de una extensa investigación desde la Corte Penal Internacional, pues se ha ordenado la detención ya de Benjamín Netanyahu, más, pero sin embargo, a pesar de, no obstante, esta no ha sucedido. No ha sucedido. El gobierno de Estados Unidos se opone, el gobierno de Israel se opone, el gobierno de Inglaterra también se opone, el Reino Unido se opone, el gobierno de Alemania también se opone y el resto de los países de la Unión Europea pues simple y llanamente hacen silencio. No están, dicen, ni a favor ni en contra, nada más les falta decir, sino todo lo contrario. Pues estos son los anuncios que nos parecen relevantes e importantes en materia internacional. Pues este es una orden que finalmente hemos soñado millones de personas en todo el mundo sin importar la nacionalidad. Detener a este criminal, a este genocida, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, actualmente, pues la principal potencia que está perpetrando un genocidio a cielo abierto contra el pueblo palestino en Cisjordania, en la Franja de Gaza y contra el pueblo libanés. También está haciendo lo mismo. En fin, hay una alarma generalizada porque en ese contexto y en ese entorno, pues está la situación de Ucrania. Y Vasily, él se llama Vasily, déjeme Vasily Nevencia, representante permanente de Rusia en Naciones Unidas, pues hizo también un señalamiento importante y un llamado que le hace también a la Unión Europea. Pareciera que la clase política rusa está más estructurada en términos políticos, es más cauta que lo que estamos viendo del gobierno de Joe Biden, de la Unión Europea, de la OTAN, con respecto a lo que sucede en esta crisis entre Ucrania y Rusia. Así que vamos a escuchar al representante de Rusia en Naciones Unidas hablar al respecto. До тех пор, пока угрозы от него, включая поглощение Украины НАТО, не будут устранены, до тех пор, пока не прекратится дискриминация русскоязычного населения по языку, вере, истории, до тех пор, пока на Украине не прекратят обелять и возвеличивать пособников Гитлера, будет продолжаться наша спецоперация. Ее цели будут реализованы в любом случае дипломатическим или военным путем, вне зависимости от каких-либо мирных планов и схем, разрабатываемых на Западе в интересах спасения актера развлекательного жанра Зеленского и его клики. И вне зависимости от милитаристского угара демократической администрации, которая, с треском проиграв президентские выборы и утратив доверие большей части собственного населения, раздает, по сообщениям СМИ, самоубийственное разрешение режиму Зеленского использовать дальнобойное вооружение для ударов вглубь территории России. Возможно, самому Джо Байдену в силу многих причин уже нечего терять. Но поражает близорукость руководства Великобритании и Франции, которые спешат подыграть уходящей администрации и втягивают не только свои страны, но и всю Европу в полномасштабную эскалацию с крайне серьезными последствиями. Именно об этом нашим бывшим западным
партнерам стоило бы как следует подумать, пока не поздно. Bueno, es un llamado importante sobre esto que está sucediendo en Rusia, Ucrania y la participación del gobierno de los Estados Unidos al cuarto para las 12, es decir, cuando ya se va Joe Biden, cuando se van los demócratas, pues dan este último lanzamiento, un ataque furtivo contra un país tan poderoso como Rusia, que pues ya lanzó hoy una primera respuesta. Así que hay una alarma generalizada en ese sentido.